Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo utilizar efectos en Sonic Pi. Para ello tengo este primer loop de partida con un arpegio. Si quiero ponerle una reverberación a este efecto, tengo que escribir antes with effects y ahora pues sería el efecto que quiera poner, en mi caso es la reverberación, y después do. Como es un bloque que termina en do, también tiene que tener al final su correspondiente end. Si ahora lo ejecuto, ya parece que está como en una sala. Puedo cambiar distintos parámetros de reverb poniendo una coma y las distintas opciones. Por ejemplo, el tamaño de la sala viene definido por room entre 0 y 1, pues 0,2 sería una sala muy seca, se escuchará el sonido con un poco más de cuerpo, pero nada más. Y pues 0,9, una sala enorme, pues como una iglesia, una catedral, algo así. También en las reverberaciones hay otro parámetro importante que sería este dampening, que sirve para un poco simular si la sala tiene cortinas, alfombras, distintos elementos que absorban el sonido y sobre todo pues apagan agudos. Es un poco, entre comillas, como si tuviera un filtro. Puedo poner 0,1, tendría poco apagado, o 0,9 para que tenga más. El sonido es más sutil, pero lo podríamos escuchar mejor si escuchamos solo la reverberación. El tercer parámetro importante que van a tener todos los efectos es uno que pone mix, que diría cuánta cantidad de efecto va a haber. Es decir, vamos a tener sonido original y vamos a tener efecto. Si yo pongo 0, pues el 100% del sonido va a ser el sonido original y va a tener 0 efecto. Si pongo 1, el 100% del sonido es el efecto y no tenemos nada del sonido original. Lo normal es tener una mezcla entre los dos para tener el sonido original y un poco un color o algo, un cuerpo, etcétera, que le aporte el efecto. Por defecto viene en 0,5, pero podemos explorar otros valores. Y así puedo ir escuchando distintas posibilidades. Si quiero ir cambiando el efecto, yo si ahora pongo por ejemplo el mix en 0,3, lo cambio a 0,9 y ejecuto, no ha cambiado absolutamente nada. Tengo que parar, volver a ejecutarlo para que cambien los controles del efecto. Esto se debe, bueno, un poco a cómo está construido Sonic Pi sobre Super Collider y cómo se comunica y cómo crea un poco, digamos, el ruteo de audio, qué sonido va dónde y cómo. Si tengo el bucle dentro del efecto, en vivo no puedo estar modificando el efecto, ejecutarlo y que se vaya modificando sobre lo que ya está sonando. Tengo que pararlo, cambiarlo y volver a ejecutar, que en algunos casos pues podemos hacerlo, pero en otros no. Entonces, para poderlo cambiar en vivo, lo que tengo que hacer es poner el efecto dentro del loop. Si lo pongo dentro del bucle, lo que estoy haciendo es que en el efecto está esto. Pero claro, cada vez que realice una vuelta del bucle me va a crear un efecto distinto con los parámetros que tenga. Por eso lo puedo estar cambiando en vivo. De la otra forma, me crea una vez el efecto y con el bucle esté dentro y la segunda vez que lo crea, pues lo crea como aparte y el loop no estaría pasando por ese efecto. De esta forma sí, está pasando por aquí todas las veces y si yo voy cambiando, pues va cambiando. Problemas, pues que en el caso anterior creo un efecto solo y aquí estoy creando
el efecto en cada bucle, lo cual, pues bueno, para el ordenador es un poco más, requiere más recursos. Pero bueno, vamos a escucharlo y probamos con ello. Y de esta forma, pues podría jugar ya un poco y modificar en vivo el efecto. Veremos más adelante cómo controlar parámetros de los efectos, pero ahora de momento pues lo pondríamos así y sería más que suficiente para poder jugar con él. Otro efecto muy habitual sería el uso del eco. El eco lo que hace es repetir un, repetir cada sonido pues a intervalos fijos y que van bajando de intensidad cada vez que se repite. Voy a poner así un slip largo para que lo escuchemos con la primera nota. Entonces escucho la primera nota que se va repitiendo y bajando de intensidad cada vez que a intervalos regulares. Yo puedo regular estos intervalos de tiempo mediante la opción Phase. Esto en bits dice cuánto tiempo hay entre cada retardo. Si pongo 0,5, pues serán 0,5 bits. Es más lento. Si pongo 1, pues sería un bit entero. Si veis, la primera vez me suena más lento y la segunda más rápido. Eso es porque tengo aquí el use BPM después del primer efecto, con lo que la primera vez que se crea el efecto está utilizando el tempo global que tengo aquí puesto este metrónomo. Una vez que se ha creado ese efecto ya con una duración, pues ya se carga este tempo que estoy utilizando, pues crea el sintetizador y vuelve a crear luego ya el efecto cuando empieza el bucle con este tempo. Pero la primera vez, pues en vez de cogerlo, como está después, pues me está cogiendo este. Con lo que sería importante en este caso tener el tempo aquí. Y ahora ya la primera vez pues va a ser al tempo que tiene que ser. Ya no hay cambio entre el primero y el segundo. Esto sería la fase. Yo puedo poner que sea más rápido. Y después estaría decay, que es el tiempo en bits que tarda el sonido en desvanecerse. Si quiero que se desvanezca como ahora, pues bastante rápido, igual en 2 bits o en 1 es suficiente. Pero yo lo puedo alargar, pues si quiero, por ejemplo, hasta los 5 bits que tengo de silencio. Incluso más, si quiero poner 6 o 7, para que vaya bajando poco a poco en el tiempo que le digo. Entonces son los dos parámetros más importantes del eco. Hay una variación de este efecto. Bueno, este efecto, el eco, se llamaría habitualmente delay, que es un retardo. O una variación de este eco se llama ping pong, que sería lo que se conoce como un ping pong delay, y es que cada repetición va a sonar por un auricular o por un altavoz distinto. Puedo poner pues la fase igual que en el anterior, que es cuánto tiempo hay entre cada intervalo. La diferencia ahora es que las repeticiones suenan en los distintos auriculares. Feedback, que esto sería parecido a lo que era antes decay. Feedback es qué cantidad de sonido pasa a la siguiente repetición. Es decir, si pongo 0,5, pues en la primera repetición escucho el sonido normal, en la segunda repetición, pues la mitad, en la siguiente, la mitad de la repetición anterior, es decir, la mitad de la mitad, en la siguiente, pues la mitad de la repetición anterior, etc. Entonces el sonido va decayendo de esta forma. No puedo decir cuánto tiempo va a durar, pero puedo decir cuánto va bajando de intensidad. Si pongo valores más altos, pues dura más. Cuidado con poner 1 porque el sonido no bajaría de intensidad y podríamos pues tener problemas porque vaya subiendo el volumen. No sé si lo permite en Sonic Pi,
pero siempre hay que tener cuidado en la retroalimentación, en el feedback de valores con valores pues igual a 1 o superiores, ya que estaría siempre subiendo el volumen. Por último, podría poner esta otra opción, que es el inicio de la panorámica, y pues -1 si quiero que empiece en el auricular de la izquierda, o 1 si quiero que empiece en el altavoz o auricular de la derecha. Con esto tendríamos nuestro ping-pong delay y si quiero explorar otros efectos distintos, o tengo dudas sobre algunos de los parámetros o qué hace exactamente un efecto, abro la ayuda, la referencia Sonic Pi, y aquí abajo, donde aparecen los sintetizadores, pues al lado están los efectos. Tengo aquí todos los efectos, pues entre ellos, por ejemplo, la reverberación que hemos visto. Veis aquí las opciones que tiene y pues salen todas descritas, si puede cambiarse un poco mientras se toca, los valores por defecto y los valores máximos. Podríamos ver si Ping-Pong Delay, por ejemplo, incluye en el feedback, que por defecto es 0,5, pues el valor de 1 y lo pone que el valor tiene que ser mayor que 0 y valores menores que 1 para no tener esos problemas que os he dicho. Bueno, pues en el próximo vídeo veremos más efectos, así que con esto ya conoceríamos cómo poner efectos, dónde situarlos para poder modificar los parámetros en vivo y ya conocéis los pues, 3 primeros efectos de los más habituales que hay.